Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como lo hacemos todos los martes. Estamos en vivo saliendo para toda la provincia de Salta y la hermana provincia de Jujuy. Una semana creo que estuvo marcada por la disputa en los intereses, parece que hay entre el interior profundo de la Argentina, donde los gobernadores plantean sus reclamos, y el gobierno nacional que impone su mirada respecto de lo que es el equilibrio fiscal, lo que fue la sesión en el Senado de la Nación, donde un paquete de leyes que fueron aprobadas en el Senado supuestamente van en contradicción con ese, entre comillas, pacto fiscal que pretende el gobierno nacional, el famoso equilibrio fiscal, la idea de no gastar más de lo que entra. Bueno, todo esto generó en estas horas una fuerte, podríamos decir, disputa. Algunos dicen que la pelea que se visualiza entre el presidente o el gobierno y la vicepresidente Victoria Villarruel es para, algunos dicen, tapar el conflicto con los gobernadores. Otros dicen inclusive que es para tapar el problema de las valijas, entre comillas, diplomáticas o de un aviador en Ezeiza, y que fue con cierto acuerdo para que pasen sin ser revisadas. Bueno, un poco de todo esto se dijo en estas horas. La realidad es que llega al gobierno un Milei que hereda lo que todos conocemos, un país que explotaba en la inflación, un gasto público exorbitante, hechos de corrupción que llevaron inclusive hoy a esclarecer en la figura a lo mejor de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, que esté presa en su domicilio. Bueno, una serie de situaciones que han llevado a que la política argentina eligiera siempre al mal menor, ¿no? Y en ese sentido hay como una suerte de orfandad, porque la política no ha sabido dar respuesta, y aparece, ¿no?, el outsider de Milei con todo un propósito, entre comillas, digo, muy ideológico, y algunos dicen, bueno, si logramos terminar con el kirchnerismo, que era una autocracia, vamos a pasar a otra autocracia en el esquema extremo de los ideologismos, ayer por izquierda y hoy por derecha liberal, ayer por izquierda progre y hoy por derecha liberal. En definitiva, todo eso está en la mesa de discusión de la política en la Argentina. Pero al mismo tiempo, ¿cuántos argentinos querríamos una instancia superadora, algo que supere al kirchnerismo, con esa progresía que ha sido tan nefasta, pero al mismo tiempo Milei, que entre otras cosas tiene para muchos una política exterior nefasta, y que en este exceso de ideologismo liberal también se pierde lo que para muchos es la necesidad de una política como herramienta de transformación, una mirada del Estado que no tiene nada que ver con el anarcocapitalismo. Entonces hay un sector de la población que no es kirchnerista y tampoco es liberal, libertario, anarcocapitalista, seguidores de Milei. Y eso se fue visualizando en las distintas, inclusive, elecciones provinciales, donde, entre otras cosas, votó, podríamos decir en términos generales, un 50% en cada provincia. Y de ese 50%, lo que podemos detectar es que hay un porcentaje, obviamente, que ha acompañado a la Libertad Avanza significativamente, un porcentaje que ha estado con los oficialismos provinciales, pero hay un porcentaje enorme también, importante, de gente, de ciudadanos que quieren evidentemente otra cosa. Y ahí se abre a lo mejor, porque así es la democracia, de ampliar los ámbitos de debate, de debatir también que Argentina es la que se pretende y se quiere, sin caer a lo mejor en esquemas ideológicos que lleven a estas grietas de las cuales ya sabemos que son difíciles de zanjar y que no traen mucho beneficio para la vida republicana. Esto lo hemos experimentado todos los argentinos.
Por eso en estas horas, cuando se ha ninguneado directamente y abiertamente a la vicepresidente, la doctora Victoria Villarruel, digo, tendríamos que ver qué es lo que decía ella, sin etiquetas, respecto de su posición, dónde está parada Victoria, que cumplió seguramente, por lo menos para mí, con una función institucional de presidir el Senado, y después de presidir el Senado y abrir la sesión, hay todo un tema ahí que tiene que ver con el reglamento de cómo funciona la Cámara de Senadores de la Nación, como pasa con los reglamentos de todo cuerpo legislativo, pero después viene la cuestión política. Hoy se sabe que hay 4 figuras que son relevantes a la hora de hacer la encuesta y que representan a los argentinos, por lo menos en esta idea de cierto, entre comillas, liderazgo. Y lo tenemos justamente a Javier Milei, a Victoria Villarruel, a Patricia Bullrich y a Cristina Fernández de Kirchner, que está presa domiciliaria, pero lidera o es, diríamos, una figura que está encuestada en esos términos. Con lo cual, no es menor la posición que ha tomado, en este caso, Victoria Villarruel como vicepresidente. Fíjate qué decía Victoria cuando nos ha hecho la entrevista respecto de las etiquetas, porque yo creo que la fórmula que muchos argentinos, en su gran mayoría, votó, era una fórmula Milei, Victoria Villarruel. Y en ese sentido, creo que lo que se logró es vencer al kirchnerismo cuando uno mira para atrás y dice, bueno, esto es lo que había para poder ganarle al kirchnerismo, y hoy habrá que ver cuál es la instancia superadora. Escuchemos qué decía Victoria respecto de este tema. ¿Te queda cómodo definirte como liberal, como le gusta a Javier Milei? Vos sabés que yo tengo todo un tema con eso de las etiquetas, porque a mí me parece como que el ser sommelier de las ideas políticas es algo que no aporta. Yo me considero una persona patriota. No me interesa Es una en etiqueta. algunas Patriota cosas. es una etiqueta. Sí, pero me debo a la patria, me debo a Argentina. Mi visión siempre estuvo pensando en Argentina. Entonces, en algunas cosas puedo ser más conservadora, en otras puedo ser más liberal o más libertaria. Pero la verdad que lo que me define es que soy argentina. Bueno, yo creo que sintetiza. Obviamente hemos escuchado en estas horas muchísimos cuestionamientos de todo tipo, de todos lados, pero a mí me gustó esta parte, ¿no? Dice, yo las etiquetas las dejo de lado. Yo creo que me puedo definir como una patriota. Y hoy podríamos pensar también, en términos de lo que pasa en el mundo entero, entre patriotas y globalistas. Hay una mirada ahí respecto de este tema, patriotas y globalistas. Y uno puede abrazar las ideas de la libertad sin ser liberal, sin la etiqueta de una cuestión ideológica, de una escuela económica. Uno puede amar las ideas de la libertad, que están expresadas además en la Constitución, que es la Carta Magna donde de alguna manera regulamos la vida de los argentinos, que no se cumple. Entonces, me parece que es interesante lo que se abre a futuro con los dirigentes que, como les decía, están encuestados. Entonces, algunos irán detrás del kirchnerismo, en las figuras que aparezcan del kirchnerismo, y después otros irán, obviamente, acompañando a Milei, como lo hace inclusive Patricia Bullrich, que viene del PRO y viene de muchísimos partidos por los cuales ella pasó, hoy comprometida con este espacio. Y aparecerán seguramente referentes que no son ni kirchneristas, ni son liberales, y que tienen una idea de patria, y que entienden muy bien que la disputa quizás sea entre globalistas por un lado y patriotas por el otro. Y me parece que ahí es donde uno va apuntando en esta discusión en la democracia, encontrar esos hombres y mujeres que están de acuerdo con la idea de patria, la idea de nación, la idea de justicia, la idea de desarrollo, la idea de un Estado que articule las relaciones entre lo público y lo privado para dar un mundo de oportunidades a aquellos que en el caso de la Argentina están muy fuera del sistema y que ya hemos probado históricamente recetas de todo tipo que no han funcionado. Con lo cual hay una esperanza de que puede haber algo que sea superador de la grieta. Veremos quizá
a lo mejor se encarna en la figura hoy de Victoria Villarruel, puede ser. En cada lugar empezarán a aparecer referentes que no son ni de un lado ni del otro de la grieta y que tienen esta mirada integral de la nación argentina. En otro orden de cosas, y antes de ir al primer bloque, porque vamos a hablar con Valeriano Kolke de la cuestión económica que hay, esta disputa entre lo federal y lo unitario, entre los gobiernos que manejan lo presupuestario y el tema de la ley de coparticipación que nunca se votó, lo que se da o no a las provincias, vamos a hablar con él. Pero te quería invitar este día, y tengo el teléfono acá porque tengo para que lo pongan los señores en imagen, la presentación de un libro que va a ser este sábado próximo, el sábado 19 de julio a las 18 horas. Pepe Romero, un gran amigo, José Romero, escribió este libro, ¿Quién ganó en Manchalá? Uno de los héroes de Manchalá, un soldado de Manchalá que se animó a escribir, la verdad, primera obra que aparece con este tema, algo muy caro al sentimiento de todos aquellos salteños que creemos que aquí, en estos soldados, también hay un ejemplo para nuestras juventudes y que en algún momento en las currículos, ojalá por lo menos de las escuelas y colegios de Salta, nuestros jóvenes sepan que hubieron una veintena de soldados valientes que defendieron la patria, defendieron la democracia y la bandera argentina. Así que los invitamos para que este sábado 19 de julio a las 18 horas, ahí en el Museo de Bellas Artes de Salta, podamos acompañar a Pepe Romero y a los demás soldados de Manchalá en esta importante presentación. De esto y mucho más en esta hora de Alta Política. Estamos trabajando por Salta y los salteños. Reforzamos la seguridad. El gobernador entregó nuevas unidades móviles y ya renovamos el 40% del parque automotor policial. Impulsamos la educación. El gobernador recorrió las nuevas instalaciones de la sede número 11 de Upateco. El gobernador inició con la ronda de reuniones de gabinete ampliado que recorrerá los departamentos de Salta. Apoyamos la producción local. 27 empresas recibieron el sello Marca Salta, reconociendo su excelencia y calidad. En la feria de Chicoana, más de 300 feriantes mostraron su talento y potencial productivo. Gestionamos para vos. Gobierno de Salta. Y ahora sí, después de ver a uno de nuestros auspiciantes, saludamos a Valeriano Kolke. Valeriano, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por la invitación. Yo decía, bueno, que la disputa esta semana parece más allá de lo que pasó entre Milei y su vicepresidente Victoria Villarruel, todo indica que hay una suerte de puja previo a las elecciones de octubre entre los gobernadores que están reclamando ciertos recursos y lo que el gobierno, digamos, puede dar, entre comillas, ¿no? Y esto nos remite a la coparticipación, nos remite a si es legítimo o no lo que los gobiernos están reclamando. ¿Cuál es tu mirada respecto de este tema? Bueno, mira, la coparticipación federal, ¿no es cierto?, del IVA, de ganancias y bienes personales, se distribuye, el 42,4% va a la nación, el 56,66% va a las provincias, que hacen el 99% entre los dos, y el 1% va a los ATN. Y la ley de coparticipación dice que el 1% de los ATN es para el caso de emergencia. Aportes del Tesoro Nacional. Para el caso de emergencia. Y para desequilibrios financieros, algo de eso habla, ¿no? Por eso digo, emergencia, es emergencia en general, ¿no es cierto? Y bueno, entonces lo que pasa, yo por ejemplo veo que hay gobernadores que no bajan el gasto público y utilizan los ATN para seguir financiando ese incremento de gasto público. Te doy el caso de La Rioja, en la época de Alberto Fernández, el que más recibió ATN fue el gobernador Quintel, bueno, y sacó los chachos y después no los podía pagar. Ahí y eso le atribuís a un manejo espurio de los recursos públicos. Claro, ahora, yo por ejemplo, es mi posición, yo por ejemplo
como provincia, si yo tengo las cuentas equilibradas, como hay muchas provincias que dicen que las tienen la cuenta equilibrada, yo recibiría los ATN para bajar impuestos locales, como la actividad económica o ingreso bruto, que se llama, Ajá. que es un impuesto regresivo, muy regresivo y escalonado. ¿Me entendés? Entonces, yo lo utilizaría para eso. ¿Vos creés que de esa manera el pequeño, digamos, emprendedor que paga ingresos brutos se sentiría muy beneficiado como Claro. para seguir invirtiendo? Por supuesto, porque vos, la presión, vos fíjate, el impuesto a los ingresos brutos, la tasa general ahora... Es 5 acá. El 5%. Sí. Pero vos vas pagando en cada una de las etapas y es acumulativo, Es acumulativo, es escalonado, entonces claro. vos terminás pagando Sí, impresionante. 25%, Sí, sí, sí. 20%. Sí, en toda tu cadena de, Claro, de claro, por eso te digo, Comer- que es toda tu cadena comercial, es regresivo. industrial, sí. Entonces yo utilizaría los ATN, teniendo las cuentas ordenadas, para bajar impuestos locales y con eso compensaría lo que me dejaría digamos, Ajá. de que me ingrese por la baja de impuestos, compensaría con los ATN. Y la semana pasada estuvo acá José Urtubey, que presentó un libro en La Rural, hablando de la Argentina Federal, el título del libro, con la idea de que en realidad hoy el gobierno se queda con un 70%, dice él, de los recursos, y que reparte un 30%, y que hay una historia de cómo se repartía. En la época de Menem se repartía el 50%, con los Kirchner se repartía un 25%, es decir, y se quedaban con un 75% el gobierno nacional. Bueno, habría que hacer un estudio respecto de cómo se fue repartiendo. Lo que pasa, estimado amigo, que la Constitución Nacional de 1994 estableció que el 31 de diciembre de 1996 debía haber una nueva ley de coparticipación. ¿Por qué? Porque hay provincias que aportan muchísimo al Producto Bruto Interno y reciben menos de la mitad. Claro. Por ejemplo, Buenos Aires aporta con el 32%, Ah, Córdoba, claro. la Cava 20% Claro, y claro. reciben menos. Y Salta, por ejemplo, contribuye casi con el 1,9% y recibe 2 veces más. Digamos, Salta, para redondear, que es el 2% lo que aporta Y recibe 2 veces más. y recibe 2 veces más. Ah. Pero bueno, pero también habría que ver ahí, a ver, Valeriano, un criterio de federalismo, porque si somos un país federal, no quiere decir que porque haya provincias, digamos, más ricas, a las pobres las deje más pobres, porque si Salta no recibiera lo que recibe, siendo una provincia que tiene grandes dificultades, por grandes asimetrías, yo creo también históricas, pero estaríamos más pobres si no recibiéramos Bueno, eso, pero lo ¿no? que pasa es que también las provincias, en general, sobre todo la del NOA y NEA, tienen que dedicarle también, porque las provincias del NOA y NEA son las que más empleado público tomaron. Entonces, las provincias esas tienen que utilizarlo a los recursos que reciben para desarrollar más la actividad privada y no tener que depender, como decís vos, de muchos aspectos del tema federal, como decís. Ajá. ¿Entendés? Entonces, pero acá nunca se desarrolló. ¿Y a qué le atribuís? ¿Será una cuestión, de mala administración, de que los gobernadores en su historia, porque es un tema histórico, no han podido, digamos, con los recursos que tenían, modificar esa matriz para que pudiera haber más inversión? Justamente porque siempre los gobernadores de las provincias, vos fíjate lo que es Formosa, fíjate lo que es Sí, La Rioja, La Rioja, claro, sí, sí. el sí. 75% de lo que recibe de coparticipación va a pagar sueldo. Claro, ahí está, bueno, entonces ahí sí se transforma en el ciudadano es un esclavo del sistema. Claro, Bueno, sí. ¿me entendés? Entonces, eso es lo que tienen que hacer las provincias. Además, evidentemente, yo creo que si una provincia utiliza los recursos que tiene, estando equilibradas sus cuentas, ¿no es cierto?, para desarrollar la economía, digamos, sobre todo el sector privado, entonces yo creo que se beneficiaría más porque habría gente que aportaría más o a nivel nacional ayudarían más viendo, ¿no es cierto?, que esa provincia está haciendo, como se dice comúnmente, los deberes bien A ver, ahí para está, el bueno, desarrollo. ahí está. Eso es interesante porque uno dice, o es lo que uno escucha. En estos días, cuando los gobernadores se paran frente a este esquema, digamos, fiscal, también lo hacen en función de decir, yo necesito, digamos,
que vos, Milei, si yo te estoy acompañando con mis diputados, ¿no? Bueno, no me escupas el asado de mi provincia. Es decir, como diciendo, no me deteriores a lo mejor mi esquema. Me parece que hay algo de eso. Bueno, lo que pasa, hay dos cosas que yo veo, por ejemplo. Siempre cuando hay elecciones, vos te vas a dar cuenta, vos que conocés la política, hay presión sobre el dólar, hay presión de los gobernadores por más fondos, ¿me entendés? Entonces, siempre cuando hay elecciones ocurre eso. Entonces, yo creo que los gobernadores deberían, digamos, sentarse a discutir una nueva ley de coparticipación que sea más equitativa para todos, en función del desarrollo de cada provincia y en función de lo que cada uno aporta. ¿Me explico? Claro, lo que pasa es que en ese sentido aparecería, como decís vos, Cava, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y no van a querer ellos justamente, porque ¿qué pasa con las otras? Que son las que hoy a lo mejor... Por eso es que claro, no se quiere discutir la ley de coparticipación claro, federal, pero en algún momento la tenés que discutir. ¿O habrá algún sistema nuevo, No, novedoso? y bueno, debe haber un sistema nuevo. Yo escribí un artículo hace muchísimos años, yo dije que a las provincias le den lo que le corresponde. Es decir, si a Salta le corresponde 100, dale 100. Ahora, si Salta a los 100 se lo gasta en un mes, en 2 meses o 3 meses, es problema de Salta. No hay más un mango, como se dice. ¿Me entendés? Ese es el tema. O sea, para que administren como corresponde. Vos cuando tenés pocos recursos, ¿qué haces? Tratar de administrarlo de la mejor manera posible. No, por supuesto. Bueno. La pregunta que habría que hacerse es, cada provincia, en el caso de Salta yo creo que puede haber un 20% de recursos propios de lo que recauda Salta para poder cubrir sus gastos. Y un 80% viene de la nación históricamente. Algunos dicen que es más, otros dicen que no, que es Chaco, Formosa con 80-20, que Salta tiene más. Pero en definitiva, digamos, sí o sí requiere provincias como la nuestra, el noroeste en general, de que la nación, por ejemplo, dicen, no va a haber más obra pública. Entonces uno dice, no va a haber más obra pública, se desguaza Vialidad Nacional, no va a estar más el INTI, no va a estar más el INTA. Claro, entonces uno dice, bueno, pero a ver, todas esas funciones, Valeriano, que históricamente las debe cumplir el Estado. Ahora, si se hacían mal, no es para desarmar, yo creo que es para corregir. Exactamente. Y bueno, digo, pero entonces, ¿quién va a hacer el arreglo de la ruta 9/34? No puede la provincia de Salta hacerse cargo de esa obra, por Bueno, ejemplo. es lo que yo critico, es decir, el hecho de que, por ejemplo, el hecho de que los discapacitados se utilice la plata para otra cosa, Bueno. no quiere decir que vos lo tenés que dejar afuera, los discapacitados, Bueno, solucionar, buscar, corregir los errores que hay, todo lo que Bueno. tenga que haber, pero mientras tanto... bueno, pero ahí tiene que ver con lo que yo decía al comienzo del programa. Hay funciones que son indelegables, que no son del mercado. El discapacitado es alguien que requiere que el Estado cumpla ese rol, que lo tiene que hacer bien, obviamente. No puede haber, como hacía Alberto Fernández, iba a los intendentes y le repartían pensiones por discapacidad como si fueran ¿no? una barbaridad. Obviamente hechos de corrupción que hemos visto y que ahora hay que ver cómo se los puede Bueno, ir mira, en resolviendo. Córdoba hay un pueblo en Córdoba que tiene 900 habitantes y tenía 1.400 Sí, pensiones por pensiones discapacidad. por eso. Bueno, Bueno, obviamente que eso es hay que arreglarlo. ¿sabe qué es lo que pasa? Que lamentablemente, ¿no es cierto?, la política se hizo todo para atrás de muchos años, por eso estamos como estamos, no hizo las cosas bien. La política la utilizaron mucho para su beneficio personal. Y bueno, sí, lo hemos visto. Bueno, el escándalo de corrupción que hemos visto. Por eso te en el digo, entonces, kirchnerismo, claro, entonces vos fíjate lo que está pasando ahora. Vos querés arreglar alguna cosa, siempre hay algún lío, un problema que te surge como consecuencia de querer modificar eso, porque están viviendo de, como se dice, ese curro. Claro, bueno, por eso. Claro. Y romper con eso es Es lo un complejo. problema, porque yo siempre te dije a vos que el problema no es económico argentino, el problema es político y cultural. Ese es el problema que tenemos acá. Ahora, vos fíjate, las provincias del NOA INEA, el norte grande, como se les llama, son las más pobres del país. Son las más pobres del país, NOA y NEA. Por eso, yo, a ver, me encantaría que en este caso
pudiéramos encontrarle esa solución, siempre entendiendo que hay funcionarios con buena fe para hacerlo, digamos, y que provincias como la nuestra encuentren un camino del desarrollo a partir, digamos, de achicar asimetrías, bueno, que son históricas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay que hacer estudios de todos los bienes que tiene una provincia para poderlo ofrecer a los inversores. Es decir, yo tengo un montón de tierras fiscales que no se usan para nada. Claro, bueno. Entonces, un inversor le digo, mire, venga, Salta, que yo tengo un montón de tierras fiscales. Ahora, al inversor no solamente le hace falta la tierra fiscal, le quiere saber el régimen de lluvias, si hay, infraestructura para el transporte de Nosotros siempre tuvimos los productos. El problema de nuestro flete, de lo que es el agro en Salta, y llegar a Rosario, obviamente que es mucho más caro que el que está en la Pampa húmeda. Claro, por eso digo, ¿no? bueno, para eso tendría que desarrollarse el ferrocarril, también, que es mucho más barato y que lleva más carga. ¿Tenés esperanza, Valeriano, de lo que está... Vos como economista, ¿cuál es tu mirada en este corto, mediano plazo de lo que vas viendo? Bueno, lo que voy viendo hasta ahora, hay muchas cosas que se hicieron bien y hay otras cosas que faltan. Esto hay que consolidar, ¿no? Digamos, la reforma que se hizo de la macroeconomía. Faltan reformas estructurales que son necesarias para las inversiones y que además no solamente va a beneficiar al trabajador que está en negro, que representa casi 4 millones de trabajadores que no están registrados, sino que también indirectamente va a beneficiar a los jubilados. Vos para mantener un jubilado necesitas el aporte de 4 activos. En este momento hay 1 y un cuarto. Bueno. Entonces quiere decir que el resto lo tenemos que pagar nosotros a través de impuestos e incrementa el gasto público. Ahí está el punto. Entonces, son reformas estructurales que desde Alfonsín que se quisieron hacer y chocó con el sindicalismo, con todo. La reforma laboral, reforma previsional y reforma tributaria. ¿Me entiendes? Entonces, son 3 puntos estructurales que hay que hacer. ¿Por qué? Acá en la Argentina siempre hubo una evasión, digamos, de 100 que tenía que recaudar la ex AFI, hoy ARCA, solamente recaudaba 30 o 40%. O sea, el resto era evasión. Entonces, para compensar eso que no recaudaba, creaban otros impuestos, por eso que tenemos 150 impuestos nacionales, provinciales y municipales. Entonces, en ese aspecto hay que, para evitar y corregir y eliminar impuestos que están mal, que son distorsivos, entonces hagamos que pague la gente lo que tiene que pagar. Digamos que esas reformas sí o sí... Esas son reformas estructurales que se requiere. Entonces, ¿qué va a hacer? El inversor sabe que puede tomar un empleado en blanco y que no le va a salir un costo como le está saliendo ahora. Que no va a ser tampoco... la industria del juicio. Exacto, industria del juicio. ¿Me entiendes? Entonces, y el jubilado debería jubilarse en función de lo que aportó. Bueno, gran herencia que nos dejaron cuando quebraron las cajas. Por te digo, mirá, de los jubilados que hay actualmente, el 60% se jubiló con moratoria. Claro. Entonces, ¿de dónde sacaba para pagarle a ese que se jubiló con moratoria? De los otros jubilados, que son los que aportaron. Es parte del drama argentino. Claro. Valeriano, muchas gracias. Como siempre, un placer escucharte. Gracias, muy amable. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos con más Alta Política. El nuevo mercado ya está funcionando. El Mercado San Miguel comienza a reconstruirse y mientras avanzan las obras, nos mudamos a un nuevo espacio. Pasaje Miramar 433, entre Córdoba y Buenos Aires. Más de 2.500 metros cuadrados, techados, cómodos y seguros, con todos los servicios para que vos compres tranquilo y nosotros trabajemos mejor. Ahora también abrimos los domingos por la tarde. El mercado sigue. Te esperamos en este nuevo espacio, con las puertas abiertas de siempre. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta. ¿Sabías que ya está disponible la nueva versión de la credencial digital del IPS? Si sos afiliado, llévala en tu celular y accede a todos sus beneficios. Búscala como credencial digital IPS en Play Store y Apple Store y seguí los pasos de activación.
Ah, y además, cada vez que hagas una consulta médica generarás un token de validación. ¿Qué significa esto? Más seguridad, más control en tiempo real y sin riesgo de fraudes. Recordá tener siempre a mano tu DNI. Súmate al cambio. IPS. Innovamos para brindarte más y mejores servicios. Y continuamos con más alta política y nuestro invitado, habíamos dicho, especial de hoy es el vicegobernador Antonio Marocco, a quien le damos la bienvenida. Antonio, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Andrés, muchas gracias por la invitación y la verdad que siempre un gusto. Yo creo que, fíjate que en este primer bloque hablamos con un economista como Adriano Colquel, con una mirada pensando lo que pasaba en estos días respecto del gobierno nacional, con estos criterios que impone, entre comillas, ideológicamente, y los gobernadores que en su conjunto dijeron, señor presidente, nosotros en tanto la defensa también del federalismo, queremos decirle que necesitamos de determinados recursos que no nos llegan. Bueno, un poco era que me ayudes a poder discernir un poco esto desde tu experiencia política. ¿Qué es lo que estás mirando vos respecto de este, entre comillas, digo, conflicto? Son parte de las discusiones políticas de siempre. Mira Andrés, hace un par de años que venimos, con instrucciones, por cierto, de quien conduce la provincia, hemos reflotado un instituto muy importante. Primero fue el Parlanoa, ahora es el Parlanorte. Los gobernadores del Norte Grande han constituido un foro muy interesante de discusión, más allá de las posiciones políticas e ideológicas de cada uno. Correcto. Supimos convivir estos 5 años en búsqueda de encontrarle a los problemas soluciones comunes. Parece muy simple hablar así, pero hemos logrado muchas cosas. La Asamblea de Gobernadores del Norte Grande ha fijado agenda política muchas veces en la Argentina en estos últimos años. Y eso es lo que está en discusión ahora. Hace aproximadamente 3 meses vengo hablando sobre la centralidad del Congreso de la Nación. Es donde se debe discutir la política, donde se ponen los paños fríos, donde se logran los consensos. Hay una posición evidentemente, todos sabemos que este es un país federal, de ejecución unitaria. De ejecución unitaria. Este es el tema. Es decir, bueno, se declama federalismo, pero se gobierna unitariamente. Exactamente. Mira, yo estos últimos 2 meses he estado viendo algunas cuestiones que tienen que ver con el día a día de la gente. Por ejemplo, en el año 1968 la dictadura militar creó un instrumento que se llamó Documento Nacional de Identidad. Nosotros queremos ver federalismo, ¿sí? Lo conduce un organismo situado en Buenos Aires, ¿sí? Y el trabajo se hace en las provincias. Vos decís por el Registro Nacional de las Personas. Claro. Sí, ¿Pero sí. qué es el Registro Nacional de las Personas? Una entelequia. Lo que es, en donde se trabaja son en los registros civiles, a cargo de las provincias. Claro. Nuestro registro civil, aproximadamente, esto es una información qué buen dato de economía, sí, nos cuesta 4.000 millones de pesos al año. Y nosotros tenemos que pagar el documento, los ciudadanos. Ajá. Y esos son recursos de la provincia. Ajá. Si quieren documento nacional de identidad, federalicemos, se haga cargo la nación de los 4.000 millones de pesos y sean empleados nacionales. Es lo mismo que pasó con las escuelas. Las escuelas y la salud. La salud. Bueno, pero este es un ejemplo que está al orden del día. Pero es bueno decirlo. Hay que recordar que se le entregó a las provincias en los 90 la salud, la educación y estos ejemplos. Y esto en el como 68, en la dictadura de Onganía, se hizo esto. Ahora, eso tiene que ver con una base de datos. Mirá, en esto quiero rescatar la firmeza de la presidenta de la Corte de Justicia de la provincia de Salta con el tema de los padrones. La Cámara Electoral Nacional nos quería cobrar los padrones, el trabajo que hacemos nosotros. Claro. La base de datos es de Salta, es del mismo registro civil.
es la que anota los nacimientos, los matrimonios, la que hace todo el trabajo para conseguir el DNI. ¿Cuál es la base de datos? El padrón. El padrón es... lo entrega el registro civil. Sí. Y entonces quererte cobrar eso. Y como este ejemplo puede haber muchos. Quizás, bueno, por eso digo, el carnet de conducir, las patentes de los automóviles, ¿qué son? Bueno, el carnet es una prerrogativa de cada municipio, supuestamente. No, bueno, pero porque hay una ley a la que vos adherís, que no se fijan bien cómo se hace la adhesión. Mirá, yo fui concejal. Y cuando nos pidieron adherirnos a la Ley Nacional de Tránsito, hicimos una ordenanza de tránsito. No necesitábamos una ley nacional de tránsito. No, por supuesto. Si al tránsito lo entendemos aquí nosotros, desde nuestras características, desde nuestras costumbres, de nuestra valoración de lo que significa, sobre todo, el tránsito que tiene que ver con la vida del otro. Sí, correcto. Bueno, ¿y a quién le cuesta? Y lo termina pagando cada ciudadano. Cada ciudadano un trabajo que hace la provincia. Claro. ¿O quién da la base de datos cuando dice usted tiene 16 años y con la autorización del padre puede sacar el registro de conducir? Lo hace la provincia, claro, bueno, o el municipio. ¿Y claro, el plástico quién te lo vende? Bueno, está. Bueno, hay muchas cosas así. Bueno, hablemos de federalismo. Y ahí está. Bueno, esto es el tema. ¿Y cuánto se queda la nación? También, históricamente, yo le preguntaba a Valeriano, bueno, distintos gobiernos que repartían algunos el 50, otros el 25, hoy dicen que es 70-30, bueno, no sé los criterios, pero... En esto están trabajando los gobernadores. Mira, hoy me llegó una información de la Fundación Mediterránea, aplicándose la ley que acaba de aprobar el Senado, que no es una ley política, que es una ley que rescata la actitud federal de los gobernadores de la República Argentina. No fue una rosca política del Senado, fue una expresión federal de los gobernadores, de los que están en el día a día con la gente, de lo que saben lo que necesitan los fondos, de lo que le interesa para el orden y para el desarrollo de su provincia. ¿Pero hablas de los jubilados o de todo el paquete Hablo completo? del paquete que pidieron los gobernadores. Correcto. Hablo de los ATN y hablo de la ley de combustible. Ahí está, bueno, por eso. Eso es lo que pasó en el Senado, desde ahí. Claro. Entonces, el Senado con mayoría peronista decidió, no, porque el Senado que representa al Estado Federal de Salta. Claro. A ver. Y de hecho, el senador juez de Córdoba, que supuestamente es oficialista, también votó porque el tema de la discapacidad era un tema que... Porque lo conoce, porque lo vive día a día, porque lo vive día a día con su hija. Y lo ha explicado un montón de veces. Lo explicó muchas veces. Sí. Así como explicó que él, el primer presidente que le preguntó sobre su hija fue el presidente actual. Bueno, así defendió su hija el día que tuvo que defenderla, en el organismo que representa a las provincias, que se llama Senado de la Nación, donde tenemos todo igualdad de participación. Sí, el valor es igual de provincias ricas o provincias pobres, no importa, claro. Hay provincias ricas y provincias pobres. Las pobres son las que tienen que ver con la fundación del país, con la independencia, esa con deuda las gestas está sanmartinianas, belgranianas. Esa es una deuda que tiene la nación para con las provincias. Y eso hay que zanjarlo, y yo creo que hay que expresarlo. De esto es lo que están hablando los gobernadores. No los veo hablar de otra cosa. Sí. A ver, esto tiene que ser claro. Lo de los gobernadores, lo del presidente, así de claro. Él es el presidente de la nación y los gobernadores son los que aplican la política de recursos en sus presupuestos en las provincias. Nadie quiere que le den de más. Sí, correcto. A ver, si tenemos que hacer algo estratégico para el país y le toca a la Patagonia, bueno, se hará en la Patagonia. Si hay algo que es estratégico y tenemos que hacerlo en el norte del país, como por ejemplo este tema del corredor bioceánico, la Cancillería no está respondiéndole al gobierno del Paraguay, entonces... y después hay, Antonio, cuestiones, por eso digo, geopolíticas, como puede ser
¿Qué hacemos históricamente con el tema del Río Bermejo, las obras que nunca se hicieron? Bueno. Yo le decía recién a Valeriano, ¿qué hacemos con la ruta 9/34 cuando no hay recursos por parte de las provincias para poder hacerse cargo? Y hoy quedó desmantelada vialidad, es decir, desaparece Vialidad Nacional. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Vos sabés que unos días antes Sí. del anuncio del cierre de Vialidad Nacional, lo visité al ingeniero Federico Sí, Casa, sí, que Federico. está en Vialidad. Sí, estuvo acá hace 2 Bueno, semanas. estuve hablando con ellos, con su equipo, un equipo. Sí, El maravilloso. material humano que hay ahí, Sí, sí. los contenidos que tiene Sí. Vialidad Nacional. Bueno, por Vos sabés eso. que es por primera vez que veo un organismo que tiene posiciones geoestratégicas para la provincia de Salta. Lo viví ahí, Bueno, sí, porque sí, yo venía hablando de algunas cuestiones que, cómo podemos hacer, por ejemplo, la ruta de Güemes a la ruta 5 sin que tengamos que pasar por Jujuy. Claro. El estudio está hecho. Está hecho. Está ahí en Vialidad. Sí, sí. Por ejemplo, claro. Sí. ¿Cómo de alguna manera tenemos que hacer para hacer mucho más productiva la ruta 5? Sí. Todo este tipo de cosas bueno, está estudiado. Bueno, Esas son las cosas que uno... como este, tiene nuestro organismo de Salta también, Vialidad Sí, sí, Provincial. provincial. Uno va a Vialidad Provincial, se sienta con los ingenieros, ahí con el director y ve cosas que realmente se necesitan recursos. Aquí te obviamente. quiero preguntar, y te llevo un poco a ese campo más de lo político, obviamente que hay un acompañamiento de la sociedad, así mayoritariamente hasta ahora, a estas políticas del presidente. Yo creo que en función de que la historia nuestra para atrás es una historia que obviamente está manchada muchas veces por situaciones irregulares, de cierta corrupción, y bueno, la gente ha dicho, bueno, a ver, probemos algo nuevo. Ahora, hay un rol del Estado que muchos creemos que hay que seguir cumpliendo, sea kirchnerismo o sea anarcocapitalista, Milei o Cristina, digamos, sacando eso, me parece que hay un rol del Estado, una función de la política como herramienta de transformación. Todo ese enorme mundo de la política que no es ni kirchnerista ni es de Milei. Hoy quizá no tenga un liderazgo, pero existe ese mundo, existe esa cantidad de argentinos que esperamos estar por encima de esa grieta. Bueno, el camino que hay que tomar es, a ver, yo no soy kirchnerista. Por eso. Yo soy peronista. Sí. Por eso te lo pregunté así. Me achican cuando me dicen que soy kirchnerista. No. ¿Sí? El peronismo, Te conozco y sé, por eso te lo dije así. Por eso, yo creo en el camino del encuentro, de los consensos. Sí. Si vos, a ver, lo acabas de decir muy gráficamente recién y muy concretamente, el rol del Estado. El rol del Estado, sin salud, sin educación, sin desarrollo, sin articulador de políticas que tengan que ver en la relación de los hombres, del mundo del trabajo y del mundo del empresario, de la fuerza del capital y de la fuerza del trabajo. Es una anarquía. Por supuesto. Bueno, Claro. entonces tenemos que empezar a entender que hay otros caminos que hay que ponerlos sobre la mesa y qué queremos hacer realmente y hacia dónde queremos ir. Este es un punto de inflexión, un momento para vivir un punto de inflexión para empezar a provocar el acuerdo de los argentinos. Qué bueno. Creo que es el momento del diálogo, es el momento del consenso, Qué bueno. es el momento de separarnos de las extremidades, creo, correcto. Está bien. y entender que las verdades no son absolutas, que hay verdades relativas y que pueden ser acompañadas por sectores o por no, pero eso genera la posibilidad de los consensos y eso posibilita la generalidad de los encuentros. Y ese es el camino que tenemos que ir. Todos tenemos un poco de simpatía por algunas cosas y por otras no, ¿sí? Pero lo que se trata es de políticas que tengan que ver con lo que
hemos pregonado muchas veces el desarrollo de nuestras provincias, de que nuestros ciudadanos puedan vivir a donde nacen, que no tengan necesidad de emigrar, salvo por capacidades excepcionales, ¿me entendés? Claro, si pero tenemos no, un científico, un técnico, alguien como esta chica últimamente, la que va a ir al espacio, es maravilloso eso, ¿me entendés? Bueno, ella no va a vivir en Cafayate, va a vivir, tiene que ir a la NASA tiene que ir. Bueno. Qué bueno eso, ¿no? Sí. Esto es creo, Andrés, que es el camino que tenemos que tener. Mira, y en esto un ejemplo fue Perón, realmente. El Perón del que yo, lo demás por la historia, esto en vivencia. El Perón de la hora de los pueblos. De los 72 hasta acá. El camino del encuentro, el abrazo con Balbín, elegirlo a Solano Lima, a quien él metió preso como candidato a vicepresidente. No, por eso digo, ese es el volumen del reencuentro de los argentinos. Es el camino por ahí. Me encanta escucharte y me quedo con ganas de más, porque siempre sos un libro abierto en la historia, en tus compromisos, con lo cual va a dar para más todavía, para poder aprovechar tu experiencia. Mira, hace unos días recibí unos chicos de Güemes, realmente me asombraron, porque los chicos están organizando desde su estudiantina, digamos, en la semana de septiembre, el compromiso del encuentro de los estudiantes de septiembre, que tiene que ver, va mucho más allá de lo que nosotros hemos vivido, de la elección de nuestra reina. Nosotros ya le cambiamos un poco el sentido, pero estos chicos están en el encuentro, por ejemplo, estas cosas muchas veces, mi amigo y a quien sigo, que es Antonio Gutiérrez, te dice que no hay que decirlas mucho en público, pero los chicos han hecho un temario para rediscutir el rol de los chicos en la cultura, en la vida diaria, en la vida ciudadana, y con tópicos. El tema del suicidio, el tema que lo tienen en agenda. Porque es lo que está pasando con los chicos en algunos departamentos. Gran tema que lo tenemos ahí para analizar. Entonces, cuando vos ves esta clase de chicos así, te da esperanza. Te da entusiasmo, decir, y es por aquí el camino. Bueno, es el esfuerzo que hay que hacer. Antonio, muchas gracias. No, gracias a vos. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida continuamos con más Alta Política. Alerta, monóxido de carbono. Este invierno, prevengamos las intoxicaciones. Seguí estas recomendaciones. La llama del calefactor, calefón y cocina deben ser de color azul. Mantené los ambientes ventilados. Apagá las estufas antes de dormir o si salís de casa. No uses el horno para calefaccionar. Nunca duermas con braseros encendidos. Si sentís somnolencia, dolor de cabeza intenso, mareos y vómitos, llama al 911 o acudí al hospital o centro de salud más cercano. Gobierno de Salta. De Gobierno de la Municipalidad de Salta. Agustina, muy buenas noches, gracias por estar aquí. No, por favor, gracias a vos por la invitación, Andrés. Buenas noches a todos. La MUNI viene, venís trabajando fuertemente en muchas cosas que por ahí la gente dice, no, se ve obra pública, digamos, a pesar de que se dice la obra pública está, pero se ve en la ciudad que hay obra pública y se lo ve el intendente en una actitud muy positiva cuando dice recuperar el espacio público. Me parece que eso a la mayoría de los salteños nos gusta, que el intendente tome esa decisión. Sí, la verdad que sí. La primera etapa de nuestra gestión era recuperar la ciudad. Ahora lo que estamos pensando es en transformarla y dejar una ciudad moderna, ¿no? Con obras que realmente trasciendan esta gestión, como es el Mercado San Miguel. Yo creo que todos los salteños conocemos el mercado, hemos ido y la verdad que últimamente era un lugar que estaba muy venido abajo.
¿Hay todo un proyecto ya con presupuesto para eso, Agustina? Todo un proyecto que ya se está ejecutando, ya empezó a avanzar en el mercado de San Miguel y que realmente estamos muy entusiasmados, ¿no? Lo que implica ese proyecto y todo lo que va a significar modernizar ese espacio, que realmente es muy importante para la ciudad y además, de Salta, ¿no? hasta turísticamente te diría que es un lugar donde el turista dice quiero conocer el mercado de San Miguel como parte del circuito que tenemos. Sí, turísticamente, que uno se va a También. otra ciudad y viste que vas a los El mercados, mercado, vas al digo, mercado bueno. en Saltemo, en Buenos Aires, bueno, vas a los Sí, mercados sí. en Jujuy, bueno, y realmente era dejar un mercado moderno que pueda trascender esta gestión es importante, como así la obra en zona sur, donde estamos haciendo recuperando toda la avenida que va a beneficiar a todos los barrios de zona sur, que muchas veces siempre se dice que la zona sur a veces está olvidada. Sí. Bueno, hemos retomado las tareas de renovar esa avenida, excombatientes, que es muy importante para todos los vecinos de la zona sur. ¿Esos qué barrios implica, Agustina? ¿Te acordás más o menos cuáles Bueno, son sí, los... todo lo de la zona sur que son... Digo, porque tenemos toda la zona sur y por ahí está la ruta que va a la isla, que es la 26, Bueno, pero sí, está la otra que va más pegada, digamos, al este. Sí, es la excombatiente. La excombatientes. está bien. A la vez también estamos avanzando con la recuperación de los espacios verdes, las plazas, iluminación, que la verdad que para la vida de los barrios es importante. El tema de la seguridad también. Por ese seguridad, sentido, ¿no? la iluminación está directamente relacionada a la seguridad. Por ahí espacios donde no están iluminados terminan siendo lugares donde van a delinquir o a consumir, y trabajar desde la municipalidad en recuperar estos espacios desde los barrios, porque estamos trabajando fuertemente en los barrios, en las plazas, en los espacios verdes de los barrios, es primordial para esta gestión. Vamos a seguir avanzando con obras en las plazas, seguimos avanzando también con los bacheos, ¿no? El bacheo, se ve y se nota, que eso es importante después de, una ciudad que siempre tuvo esta cuestión de que está como bombardeada, ¿no? Uno dice, que una lucha no termina tapa uno y ya aparece ¿cómo otro, se ¿no? llevan con aguas del norte en ese sentido, que siempre había esas disputas? ¿Hay acuerdo para poder llevar adelante los arreglos? Mira, lo bueno de trabajar a la par de provincia, que seamos todos parte de un mismo equipo, facilita muchísimo el trabajo en territorio, porque lo que decimos siempre, el vecino no distingue si corresponde a la MUNI o corresponde a la provincia o a del norte. Claro. Lo único que sabe el vecino es que quiere que le tapen el bache y que le solucionen la pérdida de agua. La verdad que estamos trabajando en conjunto y se trabaja muy bien. Cuando vamos a arrancar nosotros a pavimentar una cuadra, primero lo que hacemos es controlar que no haya caño roto, porque nosotros estamos trabajando, cuando vamos a repavimentar una cuadra, sacamos todo el hormigón, nos fijamos que no haya caños rotos. De haber un caño roto se llama Agua del Norte, para que reparen, cosa que si nosotros no tiramos la carpeta asfáltica, no tengan que venir y después volver a romper. Por ahí demora un poquito más, pero estamos haciendo las cosas bien. Así que trabajar en conjunto facilita muchísimo el trabajo. Siempre a mí me tocó en su momento como concejal, uno dice, discutir cuáles son los problemas de una ciudad capital como es Salta, que ha crecido tanto y que hoy creo que estamos arriba de los 500.000 habitantes, una cosa impresionante, ¿no? Es una de las capitales más grandes de la Argentina, ¿no? Por eso Salta digo, capital. como que fue creciendo. Y a veces uno dice, lo difícil que es para cada intendente el ordenamiento en lo territorial. Hay un proyecto, te pregunto, porque me quedó así como siempre, como para algo que tiene que ver con alguno de los corredores, la salida, como es la Juan 23, que llega hoy a la Usandivaras, uno baja por los Usandivaras y supuestamente esa avenida, hoy es parte de la feria que se arma los sábados a la tarde en la zona oeste baja, que está Villa Los Sauces, ¿no? Y tiene un lugar donde por esa salida podría uno comunicarse, inclusive
casi en la salida del aeropuerto, ¿no? Sí, son... ¿Hay algún proyecto en ese aspecto? No sé si te acordás, pero sí, sí hay proyectos. Porque hay lugares que están con asentamientos, tengo entendido. Sí, ese era el principal problema. Sí. Otro problema era el canal también de ahí, Sí. pero hay un proyecto para trabajar en esa zona de la ciudad. Y la verdad que como decimos, están haciendo por ahí, seguimos avanzando con el canal Irigoyen, que era una deuda pendiente de gestión anterior. ¿Cómo está eso en este momento? Bueno, estamos avanzando. Hay obras que nos está ayudando la provincia. Sí. El principal problema que tenemos con la obra pública es el financiamiento. Todas las obras que se están haciendo en la municipalidad se hacen con fondos propios. Así que siempre hay que agradecer a los contribuyentes y tienen que saber que las obras de bacheo, iluminación que se están haciendo se hacen con fondos propios. Estamos avanzando porque la obra de Nación está en cero, la coparticipación viene bajando muchísimo, entonces la única forma de financiarnos y de poder seguir gestionando es con fondos propios. Canal Irigoyen nos está dando una mano enorme la provincia, la Palúdica igual, la recuperación de la Palúdica, que también va a ser una obra que va a trascender a nuestra gestión y la verdad que... Contanos, nos queda un minuto, ese tema que mucha gente dice, qué bueno sería que eso que por ley de la Nación, supuestamente es Museo Nacional del Folclore, por la ley, ¿en qué etapa tenemos o cuál es el proyecto a futuro de la Palúdica concretamente? Bueno, todo lo que es la parte de parquizado, ya están abiertas las puertas. Es un edificio emblemático de la ciudad de Salta, la Palúdica, que la verdad que es divino, estaba bastante venido abajo, porque fue una donación con el cargo que se ha utilizado para combatir la fiebre del paludismo, concretamente. Paludismo en esa época. Bueno, terminada la fiebre, quedó medio tirado, había un organismo de Nación, ya se han ido en los mejores términos, hemos recuperado todo el espacio verde que pueden ir a pasear, a disfrutar. Ya se puede disfrutar de ese lugar. Ya se puede entrar a disfrutar de la Palúdica y ahora estamos trabajando en el edificio, en el mejoramiento del edificio. Que sería maravilloso tener eso incorporado a la ciudad. Sí, la idea también es abrirlo también al sector privado, que si quieren hacer un café, pueden hacer inversiones ahí, siempre trabajar con los dos sectores, ¿no? Tanto el sector privado para que puedan entrar, y un museo de la provincia con un lindo parquizado para que puedan entrar todos los vecinos a disfrutar. Que lo vamos a aprovechar los salteños, pues también el turismo como para que sea otro atractivo, ¿no? Sí, la verdad que es encima está en el casco histórico de nuestra ciudad, es una zona espectacular y tener ese edificio, un monstruo cerrado, la verdad que daba muchísima pena, ¿no? Agustina, muchas gracias por haber estado aquí, por darnos a todos los salteños estos datos que de vez en cuando viene bien para que contemos cómo vamos marchando en la ciudad de Salta. Así que gracias. Gracias a vos por la invitación. Nos tenemos que despedir, como siempre, agradeciendo a la gente de Orán, Rosario de la Frontera, a todos los que a lo largo y a lo ancho de nuestra querida provincia nos acompañan ya tantos años aquí en Alta Política, y decimos siempre, poner un granito de arena en la construcción de una Salta que sea más justa, más desarrollada, y creyendo que la política es una verdadera herramienta de transformación. Dios mediante, nos vamos a ver el martes próximo a las 20 aquí en Cablevisión.